Y seguimos conversando acerca de este gran conflicto y específicamente sobre las reglas que tiene él, o lo que al menos se revela en la Biblia. Quédate con nosotros, esto es Comunidad en Estudio. Muy bienvenidos. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo va la semana? ¿Todo bien? Muy bien, Dani. Qué alegría encontrarnos aquí nuevamente, ¿no? Y disfrutar de este tiempo juntos con todos nuestros oyentes también, los hermanos de la Iglesia Central del Valle y aquellos otros también que se unen de otros lugares. Uh-huh. Saludos a todos los que nos ven. Gracias por acompañarnos, ¿no? Hemos recibido lindos mensajes y nos alegramos de que esto esté siendo una bendición para tu vida, de que este comentario esté complementando, porque esa es la idea, ¿no? Siempre decimos que no es darte toda la información y que esto reemplace tu estudio personal ahí de la escuela sabática, pero sí, aquí en esta conversación, si hay algún aspecto que fue interesante, que tú le puedas sacar provecho también en tu clase, en tu comunidad, a nosotros nos pone muy contentos. Y por eso este nombre, Comunidad en Estudio. Nos encanta pensar que la iglesia en este tiempo de escuela sabática es una comunidad en estudio. No es alguien simplemente adelante entregando un mensaje, sino que todos podemos ser parte de esa conversación. Porque al menos aquí igual para mí ha sido una bendición ahí contigo, pastor, de que a veces uno tiene un punto, otro piensa otra cosa o se complementa, y eso es súper gratificante, cómo podemos unir visiones y complementar. Por eso la idea es poder estudiar de esta manera la escuela sabática, ¿no? Dialogada y no simplemente escuchar un sermón adelante, ¿no? Sí, así es. En el tiempo de la pandemia fue realmente una bendición cuando las clases de escuela sabática se unían allí a través del Zoom y participábamos y había discusiones abiertas, ¿no? Y creo que de alguna manera eso como que comenzó a sentar un precedente de qué manera poder comenzar a trabajar con la escuela sabática, que durante mucho tiempo, yo recuerdo siempre se decía, la escuela sabática no debe ser un monólogo, como tú decías, ¿no? Sino que debe ser una conversación, pero siempre con la figura del maestro que se pone de pie y todos están sentados. Da como una figura de alguien que está presentando un mensaje y todos tienen que estar en silencio, ¿no? Claro. Pero el hecho de estar en una comunidad como era el Zoom, donde todos estamos al mismo nivel, si bien hay alguien que va dirigiendo la conversación, podríamos decirlo, llamarlo de alguna manera pedagógicamente como un moderador, eso se prestaba para que muchos más dialoguen. Y creo personalmente, ¿no?, que había hasta más estudio de la lección de escuela sabática durante ese tiempo de la pandemia que lo que había antes y aún lo que hay después. Entonces, como tú decías, esto es simplemente, no es algo que reemplaza, es decir, yo no leo la lección de escuela sabática en toda la semana, pero escucho este podcast o alguno de los podcasts de otras personas o la presentación, no sé, de quien te guste en la lección y con eso ya estoy, ¿no? Si no, por el contrario, debiera ser esto algo que complemente, porque nosotros, si ustedes se fijan, nunca tocamos todos los temas conforme así aparecen en la lección, sino que vamos salpicando alguna temática, ¿no? Sí. Así que profundizar en lo que la lección cada semana nos presenta, ¿no? Me hiciste recordar esos tiempos de pandemia, ¿no? Siempre cuando nos reunimos, hoy mismo que nos reuníamos ahí con la conferencia por Zoom, me recuerda mucho, me traslada mucho a esos tiempos de pandemia que yo creo que, como tú dices, cosas buenas pudimos sacar, ¿no? Cosas que quizás también hay que dejar detrás, pero eso de la comunidad, ¿no? Eso es importantísimo. Así que bienvenidos nuevamente, vamos a entrar de lleno al tema. Quisiera leer el versículo principal en 1 de Juan 3, capítulo 3, versículo 8, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo me pregunto, ¿cuáles serán esas obras del diablo? ¿Cómo opera el diablo? ¿Cómo podemos tener...? A veces no es cómodo hablar de esto, porque o una da miedo, ¿no? Da como
¿cómo vamos a estar hablando de eso? Yo me acuerdo que mi abuelita siempre me decía que no se tenía que nombrar ni siquiera la palabra así, Satanás, porque una palabra fuerte, ¿no? Que incluso los medios se han como encargado de hacerla como terrorífica, ¿no? Y la típica imagen que uno tiene así de un hombre como rojo, quemándose, infierno. Pero creo que es importante conocer también cuáles son las reglas, cómo opera este gran conflicto, ¿no? Porque podemos caer en lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? A veces le damos mucho poder. Nosotros mismos pensamos que el diablo y sus secuaces tienen más poder del que realmente tiene, o puede hacer más cosas de las que realmente en la Biblia están reveladas. Entonces creo yo que es muy interesante eso, porque cada vez que nosotros podemos conocer las limitaciones incluso que tiene el mal en nosotros, ese plano espiritual, vamos a poder también conocer el gran poder que tiene Dios, ¿no? Vamos a poder conocer la gran potencialidad que tiene simplemente declarar el nombre de Jesús. Entonces, creo que este versículo es interesante y me pareció interesante también entender de que la Biblia, cuando hablaba de idolatría, ¿no? Cuando hablaba de que los pueblos le adoraban a dioses falsos, la palabra falso a veces nosotros pensamos, no, ellos se inventaron esto en su mente o no hay nada espiritual detrás, ¿no? O simplemente adoraban, bueno, una estatua y nada más pasaba que eso. Y que estaba solo en la mente de Exactamente, ellos, ¿no? Solamente, pero claro, pero ¿qué había detrás? Exacto, esa es la cosa, o sea, nosotros en la Biblia encontramos que hay toda una realidad espiritual y que probablemente estos dioses falsos, que los 10 mandamientos es claro, de no tendrás otros dioses, no delante de mí, es porque efectivamente hay otros dioses en el sentido de entidades, ¿no? Espirituales detrás de esa acción. No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, tal cual. Cuando pensamos en esa lucha espiritual que hay entre el bien y el mal, de alguna manera el enemigo se encargó de ponerle como una figura visible para las personas, ¿no? Si vamos al caso, los seres humanos es como que todo el tiempo de alguna manera necesitamos ver algo para creer. Y entonces el diablo se valió de esa necesidad de los seres humanos, ¿sí? Cuando por ejemplo estaba Pablo allí y había un altar al Dios invisible, ¿no? O cuando vamos al Antiguo Testamento, ese momento cuando Moisés había subido allí al monte Sinaí, y entonces estaba allí recibiendo, y cuando baja, el pueblo le había pedido a Aarón, a su hermano, que construyera un becerro para poder adorar ese becerro. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, de alguna manera, los seres humanos como que necesitamos ver para creer. Claro. Ver algo para creer. Y entonces, justamente la figura o el plan o el sistema, podríamos decir, de Dios, es que nosotros creamos sin ver. ¿Sí? Eso es la fe. Ahora, ¿quién está detrás de esos dioses o de esas figuras que el ser humano comenzaba ahora a construir para poder creer en algo, para poder creer en un dios, en Baal, ¿no? Eran todos dioses que de alguna manera el ser humano iba creando formas, pero que el enemigo estaba allí como impulsándolo para que crean eso. Claro. Y entonces vemos a Baal, por ejemplo, obrando, actuando, vemos a dioses como Moloch, vemos a dioses como el dios Pan, por ejemplo, ¿no? Que eran dioses sumamente, en la figura o en el pensamiento del ser humano, eran dioses sumamente malos que actuaban y producían pánico de alguna manera en los seres humanos. Entonces tenían que todo el tiempo estar haciendo, el ser humano tenía que todo el tiempo estar haciendo cosas para que ese Dios no se enoje, ¿no? Claro. Y para congraciarse con ese Dios. Entonces tenían que ofrecer sacrificios de personas, a veces muertos y a veces vivos. Claro. A veces adultos y muchas veces niños también. Y de acuerdo al grado de enojo que esos dioses tenían, era cuanto más niño era o cuanto más vivo estaba, más aplacaban la ira de esos dioses, ¿no?
Entonces todo el tiempo si pasaba algo era porque los dioses estaban enojados. Si venía una lluvia, porque los dioses estaban enojados. Si venía una sequía, porque los dioses estaban enojados. Si venía un granizo, porque los dioses estaban enojados, ¿no? Todo el tiempo el ser humano necesitaba de eso, ¿no? Y cuando nosotros hoy lo trasladamos a nuestro tiempo, porque eso es el antiguo de aquel momento, ¿no? La forma de ver las cosas, ¿no? Sí. Cuando lo trasladamos a este tiempo, de alguna manera nosotros actuamos de la misma forma también, ¿no? Todo el tiempo necesitamos endiosar algo que podamos ver. Necesitamos endiosar nuestra trayectoria, nuestra carrera, nuestro carro, nuestra casa, nuestra ropa, nuestra vestimenta, el dinero. Todo, siempre tiene que haber algo que pasa de alguna manera a ocupar el lugar que Dios tendría que ocupar. Claro. Decimos, intrínsecamente en estas cuestiones, ¿hay algo malo? ¿Hay algo malo en el dinero? No. ¿Hay algo malo en el carro? No. ¿Hay algo malo en tu carrera profesional? No. ¿Hay algo malo en tu familia? Podríamos decir. Pero cuando todas estas cosas comienzan ahora a ocupar el primer lugar, que es justamente uno de los mandamientos, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios claramente. Sí. ¿Por qué? Porque el ser humano es propenso a esto y esa es la obra que el enemigo va haciendo entre nosotros, es decir, desviar la atención de donde debiéramos tener la atención, que es en el único Dios verdadero, y comenzar ahora a mirar hacia el costado, mirar hacia afuera, todo el tiempo, ¿no? Sí. Eso es lo que el enemigo hace, ¿no? Sí. Y este es el fundamento, podríamos decir, de la obra de Satanás, ¿no? Sí. Desviar nuestra atención de Dios. Sí. Sabes que eso es interesante lo que estás mencionando, y cómo se ve tan primitivo eso de sacrificar incluso a seres humanos por estos dioses falsos, ¿no? Pero al final, si tú ves la estrategia, o sea, quizás la estrategia de Satanás siempre ha sido tener a la gente subyugada a él, ¿no? Y lo que llevaba a la gente a hacer eso era la inseguridad, ¿no? No tener una ancla fija, no tener una seguridad de que pase lo que pase, yo voy a confiar en Dios, ¿no? Y por no tenerla, claro, tú siempre ibas a estar inseguro, los dioses están enojados, por lo tanto, claro. O incluso tú mencionaste cuando me iba mal, cuando pasaba cualquier calamidad, los dioses estaban enojados, pero ¿y si te iba bien? ¿Y si te empezaba a ir bien? Entonces también era como un miedo de decir, bueno, tengo que ser lo suficientemente agradecido, porque si no soy lo suficientemente agradecido y me sigue yendo bien, quizás los dioses van a dejar de bendecirme. Claro. Entonces siempre había como un miedo y había esa visión de no tener el control, no tener un ancla. Entonces creo que es importante ya lo que Dios empieza a hacer a través del pueblo de Israel y con la revelación de Jesús, ¿no? Al declarar que somos amados, de que hay un Dios que está a nuestro favor, de que es un Dios bueno, vuelve como a recuperar el carácter. Y ahí volvemos a lo del gran conflicto, porque el conflicto siempre fue la pugna del carácter. La acusación que Satanás le hace es: Dios no es bueno, Dios no es amor. Se cuestionó su carácter. Y vemos a lo largo de toda la Biblia como esta contraargumento, ¿no? Y esta demostración de que tenemos un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que no está enojado, ¿no? Es un Dios que al contrario es todo amor, sí. ¿No? ¿Sabes? Para ver un poquito cómo esto opera, las reglas, porque este conflicto es interesante, que no es como un partido de fútbol, ¿no? A los dos que nos gusta el fútbol, ¿no? No es algo así como de todo vale, ¿no? Es como que si fuera una cancha y bueno, van a jugar dos equipos y que todo o nada y no hay faltas, no hay reglas, no hay... imagínate cómo sería, o sea, todos empezarían a... Claro, y podríamos decir, hasta podríamos decir de alguna manera el poder que Dios tiene es mucho más grande que su enemigo. Y si Dios utilizara todo su poder inmediatamente, ya lo hubiese destruido en el primer segundo de cuando Lucifer comienza a llevarse a una tercera parte de los ángeles. Sí. Dios de alguna manera retrae su poder, porque esto, como tú decías, ¿no? Esto no tiene que ver con una cuestión de territorial, o sea, el gran conflicto no es territorial, no es de poder, no es quién tiene más poder o quién tiene menos poder. Tampoco es decir quién ocupa el primer lugar, el primer sitio, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con el cuestionamiento al carácter de Dios, sí. ¿No? Entonces, el cuestionamiento del carácter de Dios tenía que ser ahora rebatido de alguna manera con pruebas.
Y esa prueba tenía que ver con que ahora Dios tenía que demostrar o refutar lo que Satanás estaba diciendo, Claro. que era que Dios era un Dios tirano, que Dios los tenía todos subyugados a todos los ángeles. Ahora cuando pone a Adán y a Eva allí, lo tiene subyugado también. Esto es lo que pasa con el ejemplo de Job, ¿no? Que ya lo vamos a ver inmediatamente. Sí. Decir, mira, Job te obedece porque tú le das todo, ¿no? Todo el tiempo siempre cuestionando el carácter de Dios. Decir que los seres humanos respondían, o que los ángeles buenos respondían porque Dios los tenía ahí subyugados, ¿no? Sí. Como que Dios compraba de alguna manera el favor de sus seguidores con bendiciones, con beneficios, ¿no? Sí. Muchas veces lo que pasa hoy en día, de pronto decir, bueno, seguimos tal o cual político, tal o cual persona, porque especialmente los que venimos de países más hispanos, de otra situación, ¿no? Hay muchos planes sociales con los cuales se compra la gente, ¿no? Es decir, yo voto por tal o cual persona porque me da un plan social. Un plan social ahí mínimo, que a veces no alcanza para nada, pero decir, bueno, si yo voto a otro no voy a tener esto poco, ¿no? Y eso es lo que muchas veces, de alguna manera, lo que Satanás ha querido mostrarnos en cuanto a cómo obraba Dios, ¿no? Y entonces ahora tenía que venir la rectificación de lo que, rectificar, no ratificar, sino rectificar lo que Satanás estaba diciendo, y Dios tenía que defenderse. ¿Y cómo defenderse? A través de mostrar su amor profundo y limitar de alguna manera lo que podía llegar a ser. Como decíamos, en un primer instante Dios podría haber aniquilado a Satanás y a ese tercio de ángeles, los podría haber aniquilado. Pero si lo hacía, que iba a quedar con su carácter, ¿no? Y ahí está la disputa o el gran conflicto, ¿no? Como se dice aquí en el mismo estudio, que Dios está moralmente también limitado en este gran conflicto, ¿no? De qué herramientas va a utilizar, de incluso respetar ciertas decisiones humanas. Por ejemplo, esto del libre albedrío es tremendo. O sea, Dios podría romper eso y uno piensa, claro, o sea, Dios tiene todo el poder. Pero aparentemente Dios está moralmente comprometido con esa libertad que le ofrece. Porque eso también es el amor. Eso también es demostrar su carácter de amor. Por lo tanto, por eso esto quizás te ayuda a entender un poco, porque no es tampoco justificar, y siempre van a haber misterios, pero quizás nos ayuda a entender por eso los grandes conflictos de este mundo. O sea, donde territorios enteros donde pareciera ser que Dios no está, porque son territorios de desastre, de destrucción, inhumanos, como los que vivimos hoy. O sea, hay guerras terribles, ¿no? Que pareciera ser, ¿y dónde está Dios ahí, no? Y pareciera ser que sucede lo que, por ejemplo, vamos a leer aquí en Daniel, ¿no? De que los ángeles de Dios y la presencia de Dios moralmente están comprometidas a las reglas de que cuando en un lugar no se le invita según el libre albedrío la gente reniega de Dios, Él no va a entrar a la fuerza, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí en Daniel 10 vamos a ver un ejemplo, específicamente los versículos 12 y 13, ¿no? ¿Lo tienes por ahí? Si lo puedes leer. Daniel capítulo 10, versículo 12, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Qué podemos entender de esto, no? Es como bien misterioso, ¿no? Allí vemos bueno, Daniel, ¿no? Observa y puede ver la batalla entre Gabriel, el príncipe de Persia, ¿no? Como dice allí el versículo 12, el príncipe del reino de Persia, que está representando a Satanás, contra Gabriel, ¿sí? que es el ángel principal del cielo, pero dice que se me opuso durante 21 días, pero aquí viene Miguel, y aquí Miguel viene a ayudarlo, y sabemos que Miguel, conforme a la Escritura, en muy poquitas ocasiones se lo menciona, creo que alrededor de unas 5 veces nada más se lo menciona a Miguel,
Y este Miguel es Jesús en la posición de comandante del ejército. O sea, Jesús viene en el auxilio de Gabriel y de los ángeles que estaban luchando contra Satanás, contra lo que se conoce o se denomina aquí como el príncipe de Persia. Y entonces viene y lo ayuda, ¿no? Y entonces dice el texto bíblico que aquí uno de los principales vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir, ¿no? Esta es una revelación, Dios le revela ahora al ser humano, lo hace a través de Daniel, de lo que estaba pasando. Detrás del telón, ¿no? Detrás del telón, en el backstage, ¿no? Nosotros vemos algo nada más. Vemos lo que está pasando aquí en la tierra, pero si nuestros ojos fueran se levantara ese velo y pudiéramos ver, veríamos cómo esa batalla se está produciendo. A nivel universal, decimos, sí, pero principalmente a nivel de nuestro corazón, de nuestra mente, ¿no? Que es donde el principal campo de batalla del conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre el carácter de Dios, o sea, para probar el carácter de Dios, se produce en nuestra mente, nuestro corazón. Es ahí donde batalla, ¿no? Decíamos, si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos aquí los demonios y los ángeles del cielo también, ¿no? Claro. Pero especialmente en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? Satanás tratando de ganar terreno en nuestra mente, Jesucristo tratando de protegernos, sí, y ese conflicto cósmico se da en la mente del ser humano, ¿no? Y aparentemente entidades espirituales malignas se repite bastantes veces que están detrás de poderes políticos grandes, ¿no? Porque yo creo que todo lo que tiene que ver con política hoy, y que son los principales al final, la razón de por qué hay guerras y conflictos que uno ni se explica, detrás de esos poderes humanos, ¿no?, hay entidades también espirituales, ¿no? Sí. Y esto lo prueba el texto que acabamos de leer. O sea, estaba Persia, pero decía el príncipe de esa zona que estaba detrás que era más grande. O sea, aquí no está hablando de un ser humano, no es que un ser humano dijo, ay, yo voy a pelear con el ángel, porque no tendría ningún poder, sino que había una entidad espiritual detrás, sí, como tú dijiste, Satanás, el adversario, o sus secuaces ahí, que resistieron por 3 días. ¿Cuánto de 3 días a Gabriel? 21 días, ¿no? Sí. Claro, 21 días, entonces... 3 semanas. Bastante, ¿no? O sea, imagínate que los ángeles de Dios querían obrar algo, querían revelarle algo a Daniel, pero el mal lo resistió. Entonces, ahí podemos hablar un poquito de estas reglas, de cómo funciona este conflicto. Otra parte... Y eso trayéndolo al tiempo de hoy, que hay tanta... inestabilidad en el mundo y tantas preguntas, ¿no? Sí. Y nuestros oyentes allí pueden hacerse preguntas y decir, bueno, pero ¿qué va a pasar con este mundo? ¿Qué nos va a deparar el mundo? ¿En manos de quién estamos? Cuando nos ponemos a pensar, y más allá de la bandera política que podamos llegar a tener, de un color de otro, de un país de otro, de una política de otro, ¿no? Más allá de eso, sabemos que, como tú dices bien, Dani, hay una obra que Satanás está haciendo para perseguir al pueblo de Dios, por un lado, para intentar derrotar a la humanidad y para hacer quedar mal a Dios. ¿Sí? Porque cuando nosotros vemos imágenes, por ejemplo, de lo que está pasando allí, o lo que pasó en Israel, y todavía no podríamos decir no está todo totalmente tranquilo, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando allí con Rusia, lo que pasó ahora y ese intento de diálogo que hubo la semana pasada. Uno dice, ¿quién está detrás de todo esto? Claro. ¿Quién está detrás de todo esto? Cuando hay cientos de miles de personas que mueren, cuando hay niños que mueren, cuando hay gente que no tiene absolutamente nada que ver. Y los que manejan los hilos, ¿sí?, están en sus cuarteles ahí resguardados, y los que mueren son otros. Claro. ¿Sí? Entonces, así de la misma manera podríamos decir, Satanás está guardado en su cuartel, impulsando a que otros vayan al frente, mueran, se destruya, la gente le eche la culpa a Dios de esto, porque la gente dice, pero ¿y por qué Dios permite estas cosas? ¿Sí? Y entonces ahí volvemos otra vez a la gran pregunta, ¿cuáles son las reglas? Sí. Es decir, ¿por qué Dios no actúa
sobre estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, y ahí volvemos otra vez a lo que decíamos anteriormente, es decir, Dios no actúa porque se reserva de alguna manera el poder de lo que él podría llegar a hacer, fulminándolos a Satanás y a sus secuaces en un instante nada más. Claro. Pero ¿qué pasaría con su carácter? Claro, entonces Satanás igualmente se vale de esto para decir, miren lo que Dios está permitiendo, cuando él es el instigador de esto. Claro, o sea, ahí está él es el conflicto. culpable, él es el culpable, él es el que provoca esto. Sí. ¿Sí? Es como cuando estábamos, éramos chicos y estábamos en el barrio ahí, entonces tirábamos alguna piedra, rompíamos el vidrio de una vecina ahí de la casa de una vecina y nos cruzábamos de mano y decíamos, ¿quién habrá hecho esto? ¿No? Y nos poníamos nosotros ahí a mirar y fuimos nosotros los que decimos eso. Claro. Y eso es de la misma manera como Satanás actúa también en este tiempo. Tira la piedra, pero esconde la mano para que los que vengan a culpar, entonces decir, no, él fue. Dios fue el que provocó esto. Sí. Si Dios no actuara de esta manera, no hubiese pasado esto, ¿no? Sabes que eso está súper interesante porque aquí, por ejemplo, también en Apocalipsis 13, que es lo del lunes, también se habla, ¿no?, de este dragón que le dio autoridad y poder, ¿no?, de su propio poder a esta bestia, ¿no?, que es una figura ahí político-religiosa, ¿no?, que por tradición se ha aplicado, ¿no?, a Iglesia Católica, pero hoy podemos también incluso aplicarlo a poderes políticos también, ¿no?, a esta bestia que usa las herramientas que no son de Dios para oprimir, para conseguir sus objetivos. Entonces, yo también pensaba, mientras tú comentabas, qué cuidado hay que tener de no abanderarnos por alguna tendencia política o por algún ser humano que se levante, incluso ahí usando a Dios como que va a traer la paz, porque puede muy bien ser que lo que está detrás de todo eso sean las fuerzas de las tinieblas, ¿no? Entonces tú al apoyar ciertas figuras políticas, quizás estás incluso apoyando el plan de Satanás, entonces hay que tener mucho cuidado de no abanderarte. O sea, Jesús fue muy claro, nuestra batalla es mucho más allá, es contra principados, contra potestades. Entonces, ¿qué lugar vas a tomar tú? ¿Vas a tomar el lugar de los potestados y de nuestro enemigo al apoyar, al abanderarte, al pensar, al equivocarte de batalla, ¿no? Nuestra batalla va mucho más allá. Nosotros somos llamados hijos de luz, tenemos que nosotros ser sabios en esto, ¿no? Yo creo que acá también lo que aparece en el día lunes de este dragón, ¿no? Interesante que le da de su propio poder. O sea, aparentemente Satanás tiene cierto poder en este mundo, ¿no? Eso me costó mucho entenderlo cuando era más pequeño, porque yo decía, ¿cómo Jesús mismo le dice el príncipe de este mundo, ¿no?, a Satanás, ¿no? O incluso cuando Satanás tentaba a Jesús y le dijo, mira, aquí todas estas naciones te las voy a dar. O sea, aparentemente él las tenía. O sea, él de alguna manera tenía autoridad. No, ¿me entiendes? No, porque él piensa en la figura de Satanás como un usurpador, como quien se cree el dueño. Claro. No es el dueño, pero es el usurpador, es quien se cree el dueño. Pero, y volviendo a este texto aquí de Apocalipsis capítulo 13, en ese poder que Satanás, el dragón, le transfiere a esta bestia, que como tú decías, está representando un poder político religioso, que en un momento haría su persecución sobre el pueblo de Dios, después cesaría de alguna manera ese poder o esa persecución, pero que se retomaría en algún momento unido a otra bestia, que es la segunda bestia que aparece allí en Apocalipsis capítulo 3. O sea, dos poderes uniéndose. El poder político-religioso con un poder netamente político, ¿no?, que es el poder de la segunda bestia. Entonces allí vemos. Y eso es lo que yo creo de alguna manera que nosotros estamos preparando, el escenario mundial se está preparando para que comencemos a ver nuevamente esa unión, que de alguna manera ha habido como un coqueteo, ¿no?, entre el poder máximo de una nación como es Estados Unidos, con el poder de una iglesia que en algún momento fue más, que hoy es menos, pero que va a volver a ser otra vez, y que de alguna manera esta segunda bestia le devuelve otra vez el poder a esa bestia primera que había perdido, ¿sí? Imagínense, aquí está el dragón
que le da poder a esta primera bestia. Esta primera bestia sale, hace una cantidad de cosas, poder político religioso, persecución sobre los santos, cambiar la ley, cambiar una cantidad de cosas. Ahora esta segunda bestia viene para restaurar el poder de esa primera. Y eso, el escenario mundial se está preparando para esto. Y más allá de que nosotros nos preparemos intelectualmente, conociendo todo esto, y algunos es como que están ahí mirando todo el tiempo bestias y una cantidad de cosas y señalando, sí, esto acá, este es el cumplimiento. Más allá de todo eso, que a ver, es bueno, sí, que lo sepamos, pero si no hay una preparación personal para enfrentar esto y decir, Señor, yo me entrego a ti, y mira, más allá de lo que pase, esta semana hablaba con alguien y me decía, pastor, tengo mucho miedo con todo esto, y ¿qué va a pasar? ¿Será que verdaderamente usted me puede dejar tranquilo con esto? Y no, le digo, no te puedo dejar tranquilo. No te puedo decir que las cosas van a tranquilizarse, claro. ¿Por qué no? Porque sabemos, nosotros aceptamos bíblicamente, pero decir, sí te puedo dejar tranquilo en el sentido de que los hijos de Dios van a ser cuidados por el Señor, y que la paga final de los hijos de Dios será la vida eterna, y punto. Claro. Entonces nos quedamos con eso. Lo que pueda pasar transitoriamente, circunstancialmente en esta tierra, poco cuidado no tenemos que tener nosotros de eso. Claro. Solamente la preparación personal. Sí. Solamente estar convencido de que estamos tomados en la mano del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo está a nuestro lado, y que queremos caminar con Él. ¿No? Y predicando el Evangelio, que es lo principal, ¿no? Jesús dijo, será predicado el Evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces, más que estar preocupados de cuándo viene o si es que este clavo calza con este otro clavo, mejor cumplir nuestra parte que podemos cumplir, que es predicar este Evangelio también, ¿no? También, y esto está de la mano con lo que tú decías, o sea, preparación personal y misiones están de la mano, ¿no? Quizás yendo ya a la parte ya final, hacia el final, el caso de Job es algo bien interesante, ¿no? La historia de Job. Es un misterio cómo de alguna manera también aquí se presentan las reglas de este conflicto, ¿no? Porque Satanás, si bien es cierto, decía, no, todo lo que tú le has dado a Job, por algo él te adora, ¿no? Y cuestionó de nuevo el carácter ahí de Dios y de Job, ¿no? Uh-huh. Job adora por esto y bueno, Dios, no me dejas tú hacerle daño, o como que cuestionó a ambos, ¿no? Sí. Y ahí Dios le dice, ¿no? Y luego nuevamente le pone como compromisos, como reglas, ¿no? Bueno, quítale primero sus posesiones, ¿no? Puedes echar mano de eso, pero no lo toques a él, y después nuevamente viene la acusación y va esto en aumento, ¿no? Qué interesante esto de Job, ¿no? Se hizo una película hace poco que yo vi que me llamó mucho la atención, es como el retrato de la historia de Job moderna, ¿no? Eso está en Angels Studios, que es como una empresa que se dedica a hacer varias producciones audiovisuales, y me llamó la atención, es como Job, pero en moderno, ¿no? Ahí si la pueden ver está algo interesante. ¿Qué podemos entender de esta historia, ¿no? ¿Cómo podemos ver y quizás entender por qué a veces vivimos dolor y pruebas, ¿no? Quizás algunos dicen, no, Dios me está probando. ¿Somos el experimento de Dios? O sea, Dios tiene que probar algo con nosotros. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Somos los conejillos de Indias de Dios? Y a veces a mí me costó mucho asimilar esta historia, ¿no? Porque pareciera en algún momento, Dani, que de alguna manera los seres humanos como que estamos en una mesa de juego, y hay Dios por un lado y Satanás por el otro, jugando y moviendo las fichas del juego, ¿no? Pareciera. Sí. Y en algún momento, como dije, ¿no? Me costó, y aún hasta el día de hoy me cuesta. Se ve extraño, ¿no? Se ve extraño, ¿no? Porque decir Dios, primero siempre me planteaba y decía, ¿por qué Satanás tiene que venir delante de la presencia de Dios ahí en lo que nosotros conocemos como un concilio, ¿no? Hasta que entendí ¿qué pasaría si Dios solamente hubiese tenido diálogo en aquel tiempo con el bien nada más? Y Dios también tiene diálogo allí
Aquí lo vemos con Satanás también, por un lado, ¿no? Por otro lado, el hecho de todos estamos en la mira, ¿no? Entender esto, todos estamos en la mira. Y Satanás nos tiene en la mira, y tiene especialmente en la mira a los hijos del Señor, a los hijos de Dios, especialmente, y nosotros somos mirados especialmente y tentados especialmente. Los que están de su lado, podríamos decir, no se preocupa tanto por eso, porque ya están de ese lado, ya están allá. Pero ahora se va a preocupar por nosotros, ¿no? Sabiendo que si nos hace caer a nosotros y cuanto más posición, digamos, de liderazgo podamos llegar a tener, mejor, porque sabe que más va a arrastrar a partir de la caída de alguno de nosotros, ¿no? Entonces, todo el tiempo somos probados. Y todo el tiempo somos vistos. Pablo dice, nosotros somos cartas abiertas. ¿De qué manera la gente nos está leyendo o mirando? Sí. ¿Cómo nos conducimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué miramos? ¿Qué miramos en forma privada, en forma personal? ¿Y qué miramos también en forma cuando estamos con otros, cuando estamos con otras personas? ¿Cómo nos conducimos, ¿no? Sí. ¿Cómo manejamos en la calle, por ejemplo? ¿Sí? Siempre cuento en Argentina hace algún tiempo había las conferencias, o la Unión, ¿no? Creo que había sacado un sticker así grande que era para pegar en el carro en la parte de atrás, que decía, deja que Dios sea Dios en tu vida, ¿no? Era una frase muy linda, interesante, me gusta, ¿no? Deja que Dios sea Dios en tu vida. Y entonces nos regalaban, y se regalaba a los miembros de iglesia, y se regalaba a los pastores. Entonces los pastores pegábamos ese sticker en la parte de atrás del auto. Así, era un sticker bien grande, ¿no? Y entonces decía abajo, los adventistas del séptimo día, ¿no? Chiquito, pero digamos la frase era, deja que Dios sea Dios en tu vida. Y tenía un compañero, un pastor, que era bien loco para manejar, pero esos locos, ¿no? Locos, bien locos, ¿no? Y siempre se andaba peleando con la gente en la calle, ¿no? Entonces le decíamos, pero mirá, vos estás andando y peleándote con la gente así, pero mirá el sticker que tienes ahí atrás en tu carro, y deja que Dios sea Dios en tu vida. ¿Y qué cree que hizo? Entonces uno podría decir, bueno, está bien, no, sí, voy a cambiar mi forma de ser porque estoy dando mal testimonio. No, ¿qué hizo? Sacó el sticker. En vez de cambiar él, cambió el sticker, claro. Entonces, todo el tiempo nosotros somos probados de esa manera. Todo el tiempo la gente nos está mirando, qué hacemos en nuestro trabajo, a veces silenciosamente. A veces nos miran ahí como a lo lejos, ¿no? Como en el anonimato, pero nos están mirando. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos conducimos también en la vida? ¿Cómo hacemos para que el nombre del Señor Jesucristo sea levantado? Porque todo el tiempo estamos siendo probados. Desde que nos levantamos. Claro. Desde que nos levantamos. Y hoy aquí ahora ya es casi de noche, ¿no? Pero si nos pusiéramos a pensar todas las veces que el enemigo nos estuvo tentando a lo largo de este día, nos daríamos cuenta que fueron una cantidad de veces. ¿Cuántas veces fue tentado el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Nosotros tenemos plasmada en la Escritura las partes del desierto. El desierto de la tentación. Pero cuando vamos a Elena White dice claramente que Jesús fue tentado desde su niñez para que abandone el ministerio que venía a cumplir. Claro. Hasta que él entiende cuando María, su madre, le va transmitiendo lo que venía a hacer, Satanás lo iba tentando en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, ya en su adultez, de diferentes formas, de diferentes maneras, para que hagan las cosas incorrectamente. Tal vez en la carpintería decir, mira, haz un mueble así nomás para que la gente cuando se siente en una silla de madera se caiga, así, pero tú cóbralo, así, cóbralo como que lo hiciste bien. Todo el tiempo, todo el tiempo nosotros somos tentados a eso, ¿no? A hacer las cosas así nomás, aprovecharnos, a ganar o a sacar ventaja en nuestro trabajo, a estafar a la gente, decir, no, pero después el sábado venimos a la iglesia. Entonces, todo el tiempo estamos siendo tentados en esto, y eso es lo que se produce, esa batalla que, como decía, es una batalla cósmica, pero que se libera en nuestra mente, ¿no? Y ahí está el papel del dolor también, ¿no?
Y sabes que a mí me gusta pensarlo también desde el punto de vista de la confianza que Dios tiene. A pesar de que Dios sabe el futuro, de alguna manera Dios sabía que Job podía ser fiel a Dios aún en esa oscuridad. Y yo creo que cuando llega la prueba a nuestra vida, de alguna manera Dios también sabe que nosotros podemos ser fieles a Dios aún en medio de esa prueba. Y cuando tú lo miras así, es como un padre, ¿no? Cuando, no sé, le da permiso a su hijo de ir a algún lugar o de ir solo hacia un campamento, no sé. De alguna manera está depositando confianza diciendo, mira, yo confío en ti de que tú vas a portarte bien, ¿no? De alguna manera Dios también confía en nosotros como padre diciendo, mira, esta prueba está aquí, pero yo creo que tú puedes ser fiel y declarar que yo sigo siendo justo, que yo sigo siendo bueno. A veces fallamos y muchas veces fallamos, ¿no? Job es la prueba de que se puede salir fiel de esto, ¿no? Aunque a veces también tú ves la historia de Job que muchas veces él expresaba su sufrimiento y dudaba de ciertas cosas, pero nunca renegó de Dios, ¿no? Sabes que cuando uno tiene la perspectiva del gran conflicto, tú te das cuenta de varias cosas y yo simplemente quería dejar aquí un pensamiento que se me vino a la mente. Sabes que cuando tú resistes la prueba, la tentación o este dolor, como Job lo hizo, primero yo me pongo en la perspectiva de Job, pero también de Pedro, ¿no? Pedro también fue tentado y al final negó a Jesús y se quebrantó su alma, ¿no? Pero al final él después de eso se fortaleció y fue un gran siervo de Dios. Yo creo que siempre hay oportunidad si tú quizás cediste ante la tentación o ese dolor fue tan grande que al final renegaste de Dios. Bueno, Dios está siempre ahí diciéndote, bueno, puedes volver a continuar y podemos hacer cosas juntos grandes. Pero cuando tú eres fiel y cuando tú sales victorioso de una prueba, le estás diciendo al mundo entero, y no solo al mundo entero, sino que a este escenario del gran conflicto, que Dios es bueno, que Dios es justo, ¿no? Y me acordé de un texto que está en Lucas 7:29. Yo cuando era más joven, un pastor predicó de esto y me marcó mucho, porque él decía, mira, el bautismo no solamente es que tú le vas a entregar tu vida a Jesús y recibe el perdón de los pecados y una cuenta nueva, un borrón y cuenta nueva, sí, ¿no? Sino que en el bautismo está escrito que tú también cuando te entregas a Jesús estás justificando a Dios. Y eso me llamó mucho la atención. O sea, estás declarando que Dios es bueno y que es justo. En este gran conflicto hay una acusación. Dios es malo, Dios es no es amor. Tú te entregas a Dios y ¿tú qué haces? Le gritas al mundo entero y al gran conflicto entero, al cosmos, que Dios es justo, ¿no? Y eso está en Lucas 7:29 que dice, y todo el pueblo y los publicanos al oírle justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Interesante, justificaron a Dios bautizándose, ¿no? Sí. Yo creo que cuando tú eres fiel, cuando tú... no solamente cuando entregaste tu vida a través del bautismo, que eso es hermoso, o sea, tú le declaraste al mundo entero, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. También lo haces cada vez que tú resistes a un dolor, a una tentación, a algo que te vino a golpear, tú estás diciendo, Dios es justo. A pesar de que me está pasando esto, Dios es justo. Y le estás ganando la batalla a Satanás en este caso, sí, ¿no? Que está tratando de acusarte. Yo creo que eso es tremendo, ¿no? Creo que se nos fue el tiempo, ya estamos en 40 minutos, pero quizás podamos ir aterrizando esto. Ya lo dejamos de tarea, quizás tú puedes estudiar el jueves y miércoles que vimos un poco de la temporalidad, ¿no? De que Satanás está limitado de muchas maneras, pero también está limitado temporalmente. Por eso las profecías son tan claras, ¿no? Por eso este poder que se le dio a la bestia incluso tenía años de duración, ¿no? Y yo creo que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Y tú hablaste de algo clave. Yo creo que el escenario se está armando, ¿no? Satanás sabe que le queda poco tiempo. Es como alguien que ya está vencido, pero que intenta como agarrar lo último que puede, ¿no? ¿Qué podemos ahí decir ya de esto último? Hay una cita que bueno, el autor escribe allí en el día miércoles. Dice, puesto que el Señor siempre es fiel a sus promesas, y ha aceptado conceder cierto dominio limitado y temporal al diablo, también ha limitado su propio curso de acción, sin que ello implique una disminución de su poder. O sea, el hecho de que Dios retraiga de alguna manera lo que él podría llegar a hacer, no quiere decir que él haya perdido ese poder. Ese poder todavía está en las manos de Dios, y eso es lo que nos tiene que dar a nosotros confianza. Pareciera
como que Satanás como usurpador está ganando la batalla y él mismo se la cree, ¿no? Como a veces decir estoy ganando y podríamos decir cómo él se jactó de que había crucificado al Hijo de Dios y que le había dado la muerte, él pensó que había vencido, y cuando Jesucristo resucita se le desmoronó toda la idea que él se había creído, ¿no? Porque eso es lo que Satanás hace, es un creador de realidades, ¿no? Interesante. Él eso. se crea las realidades en su cabeza, ¿no? Es un creador de realidades y nos hace creer a nosotros también, ¿no? De que si estamos con él las cosas nos van a ir de cierta manera. Entonces nos vende, es un vendedor, un vendedor, así como me acuerdo yo cuando íbamos a ciertos lugares allá en Argentina de turismo, así, de lugares como de playa, ¿no? Había unos vendedores que hacían en la zona del centro, lo que sería como el downtown, digamos, la zona más donde la gente más andaba por ahí, venían y te vendían shampoo, así, unos shampoo así, ¿no? Y venían y te lo daban lanzaban. así y te ponían el shampoo así, y shampoo y acondicionador y tú lo agarrabas así y no te dabas cuenta y lo terminabas comprando. Y eran fabulosos, ¿no? Porque te hacían crecer el cabello, te hacían no sé qué, te hacían una cabellera así. Rejuvenecer, claro. Y una cabellera sedosa, larga, y tú te ponías eso y los cabellos te quedaban como alambre, era totalmente malísimo, ¿no? Pero ellos se creían eso y te lo vendían como tal, ¿no? Claro. El enemigo de Dios nos hace creer. Es un vendedor de realidades, ¿no? Es un inventor de realidades. Y los seres humanos nos creemos eso, ¿no? Y nos creemos la falacia y nos creemos que podemos llegar, si estamos conectados con eso, vamos a poder lograr tal o cual cosa. Y después va pasando el tiempo y nos damos cuenta que todo era un engaño, todo era mentira, ¿no? Oye, eso está súper interesante. Realidades y realidades falsas. Yo creo que al final es falsedades, porque el único creador de la realidad que es verdad, que es real, es nuestro Dios. Que Dios nos ayude, ¿no?, a identificar este gran conflicto, a saber de que en este conflicto el único que realmente tiene la verdad, ¿no? Porque Satanás se cree su verdad y nos hace creer su verdad, sus falsedades o realidades falsas. Sí. Pero el Dios que sí creó esta realidad y que dijo que Jesús es el único en el cual se encuentra la vida verdadera, ¿no? Que ese Dios pueda hoy mostrarte, ¿no? En qué áreas tú quizás estás cediendo a este conflicto, en qué áreas tú quizás necesitas pedir perdón, necesitas volver a comenzar, necesitas justificar a Dios con tu vida, y que puedas solamente comprar la única realidad que es verdadera, el único shampoo que realmente sirve, ¿no? Que viene de manos de aquel que nos creó, ¿no?, que nos conoce y que creó realmente todo lo que nos rodea. Que Dios te bendiga, gracias por escucharnos, y bueno, te dejamos invitado para la siguiente semana. Va a ser muy interesante, ya estamos llegando a los últimos temas de este estudio, así que no te pierdas los siguientes capítulos. Que Dios te bendiga. Saludos, bye bye. Bendiciones, chao, chao.